Nicolás Kachanowski es PhD candidate de Suffolk University, Estados Unidos. Es argentina. El título lo pusiste en inglés. ¿Vas a hablar en inglés? Gracias, Nicolás. Gracias. Sí, el título está en inglés porque el borrador está escrito en inglés, pero voy a hablar en español. En verdad el tema este surgió en un debate con un expositor invitado. En algún momento surgió el tema de la teoría austríaca del ciclo. Y dijo, bueno, es una teoría muy buena, muy prolija, muy interesante, y hay un problema, está mal. Puedes preguntar, bueno, ¿por qué? Y expectativas racionales. No es sostenible, acá hay un problema. Me surgió un debate que sí, que no, y uno de los puntos que surgieron es, bueno, pero ¿qué sucede con un problema de selección adversa en el mercado de factores de producción? Entonces, en este corto borrador lo que quiero hacer es enfocarme en ese punto, dado de alguna manera el debate que ya ha habido con distintos papers sobre este tema. Entonces, ¿cuál es la crítica? ¿O cuál es la objeción? ¿Cómo puede ser que empresarios que son personas tan inteligentes, capaces de leer el mercado mejor que otros agentes, cometan un error al evaluar las tasas de interés o la política monetaria cuando esa es una política monetaria es de conocimiento público? Estamos todos diciendo que esa es una política equivocada y justamente los empresarios no se dan cuenta. No puede ser, tendrían que darse cuenta, ser tan inteligentes como nosotros, tendrían que tener estas expectativas racionales y no caer en el error de invertir en procesos demasiado capital intensivos o que lleven mucho tiempo, etc. Es decir, debería evitarse el ciclo. Esta es básicamente, resumidamente, la postura crítica. Aquí cito algunos de los papers más recientes. Entre paréntesis, no es un tema nuevo, ya en Precios y Producción Hayek menciona este problema. Dice, bueno, si los empresarios tienen las expectativas correctas y están leyendo el mercado, los errores no van a ser tan graves. Y en un intercambio entre Mises y Lachman, en el 46, no recuerdo mal, también el intercambio es parecido. Es decir, el problema en sí no es totalmente nuevo, pero sigue dando vueltas. ¿Cuáles fueron las respuestas? Y aquí también pongo algunos, no todos los papers más recientes que han tratado este tema. Bueno, las expectativas no son, por decirlo de alguna manera, únicamente racionales, y es que tomamos eso como decir, bueno, hay expectativas racionales, pero hay otras cuestiones. En la literatura, por ejemplo, Garrison nos llama, hay aspectos arracionales. No necesariamente lo que no es un aspecto racional, en el sentido no clásico, es irracional. Si los agentes son irracionales, y esto se ve más claro en problemas de teoría de juegos, si un jugador no está frente a otro jugador racional, no puedo programar mi propia estrategia. Por lo tanto, no podemos equilibrar en el mercado. Entonces necesito asumir que se comportan racionalmente para poder coordinar. Pero no, es decir, aspectos arracionales no son necesariamente irracionales, y yo lo resumí en tres puntos. Por un lado, hay aspectos subjetivos. Y esto me viene muy bien en la charla de esa noche al mediodía, porque me resume todo el slide. Si a los agentes les damos información, la expectativa surge después de que la gente procesa la información, la interpreta, pone sus propias predicciones, su propio entendimiento de la situación y dice, bueno, las expectativas van a ser distintas para cada agente. Este es un aspecto subjetivo, es decir, no es irracional, pero pueden diferir. No son necesariamente todas las expectativas iguales, o no todos los agentes necesariamente tienen las mismas expectativas. El segundo punto es uno que mencionaba la importancia también Gabriel de Lachman, es justamente este segundo punto. Las expectativas no son completamente exógenas ni endógenas al modelo, digamos. Es decir, no es que a la gente le damos la expectativa, pero tampoco las expectativas surgen necesariamente del modelo. Las expectativas vienen de información disponible, las procesamos y generamos las expectativas. Si la información que le damos, los precios, antes de formar las expectativas son erróneas, y eso va a tener un efecto en la formación de expectativas. Si no tuviese efecto, serían totalmente exógenas y no estaríamos metiéndolas en la aplicación. Y el tercer punto, que al menos a mí siempre me llama un poco la atención, o me pareció interesante de ver cómo se trata este punto, si el mercado es un fenómeno complejo y eso implica que es demasiado complicado para poder entenderlo completamente nosotros racionalmente,
¿por qué los agentes económicos son capaces de tener el correcto modelo del mundo en sus cabezas? No deberían poder, debería haber lugar a expectativas heterogéneas, distintas. Entonces, un poco las respuestas han ido por estos caminos, y de alguna manera, es decir, no estoy tomando las expectativas racionales tal cual, tengo que hacer un argumento para decir que las expectativas van a ser distintas entre los distintos agentes. Este es como yo interpreté el debate luego de leer estos artículos, es un debate sobre supuestos fundamentales como las expectativas racionales en el contexto de una teoría del ciclo. No es tanto, el debate no ha ido tanto por si la teoría del ciclo está bien o mal, sino por la validez o no de usar las expectativas racionales. Entonces lo que voy a hacer es básicamente tomar el paper de Callahan y Horwitz y el de Baxendale y Evans, juntarlos y tratar de expandir un poco por ese lado. Callahan y Horwitz dividen los empresarios en dos grupos, el savvy y el naive, y Baxendale y Evans son los que han mencionado este problema de selección adversa. Entonces, el grupo de empresarios savvy es consciente que la política monetaria está llevando a tasas de interés muy bajas. El grupo naive cree que no, que las tasas de interés bajas son las correctas. Ahora, dado que estos dos grupos tienen distintas expectativas o distintas creencias de cuál debería ser la tasa de interés, al momento de evaluar proyectos los descuentan a distintas tasas de interés. Se usan un descuento distinto. Y esto es bastante fácil de ver con finanzas, porque aquí introduje simplemente tres términos. El primero, ROI, que es el retorno sobre el capital invertido. C va a ser la tasa de descuento o el costo por unidad de capital. Esto es sobre lo que los empresarios están formando expectativas. K va a ser el capital. Y por el momento vamos a asumir, para hacerlo sencillo, que los dos grupos de empresarios, el naive y el savvy, están evaluando el mismo proyecto. Entonces, al momento de evaluarlo, lo que van a hacer es descontar cuáles son los retornos futuros que van a tener. Vamos a ver si... La parte de arriba no es otra cosa que el spread, o la diferencia entre el retorno y el costo, teniendo en cuenta cuánto se ha invertido, pero el punto es el descuento que usan. Y aquí es donde ellos valoran, por distintas expectativas, el proyecto. S y M, por supuesto, son grupos naive. El punto es que el grupo naive está convencido que la tasa de interés baja es correcta, por lo tanto utiliza esa tasa de descuento. El grupo savvy prefiere descontar a la tasa que ellos consideran prudente. Esto les afecta a la evaluación. Al momento de evaluar el proyecto, el grupo naive asigna un valor mayor que el grupo savvy, perdón. Esto quiere decir que cuando estos dos empresarios se encuentran en el mercado de factores de producción, por decirlo de alguna manera, el empresario naive está dispuesto a poner más dinero para comprar los factores de producción. Es decir, si el savvy está dispuesto a pagar hasta 10, el naive estará dispuesto a pagar quizás 11 o 12. De modo tal que son los grupos naive los que terminan desplazando del mercado a los grupos savvy. Es decir, la asignación de capital invertido, naive sobre savvy, en términos relativos, incrementa. Ahora, el problema obviamente no es quién hace la inversión, sino sobre qué se está invirtiendo. Si el proyecto es el mismo, no importa si invierte uno o el otro. Ahora, el problema, que es donde se hace énfasis, es que no todos los proyectos son igual de sensibles a movimientos en las tasas de interés. Proyectos más largo plazo y o más capital intensivo, más roundabout, son más sensibles a movimientos en las tasas de interés. De modo tal que cuando el naive desplaza al savvy del mercado de factores de producción y bienes de capital, no lo está haciendo para invertir en el mismo proyecto, lo está haciendo para invertir en proyectos más capital intensivos, de más largo plazo, etc. De modo tal, falta de un mejor término, la inversión en proyectos más roundabout se incrementa respecto a los menos roundabout. Este es el problema.
Entonces, ¿qué puede hacer el SABI? Bueno, no sé cuántas opciones tiene, no demasiadas. Una es quedarse fuera del mercado si insiste en tratar de adquirir factores de producción a los cuales no está dispuesto a pagar un precio que el grupo NAIF. Y la otra opción es hacer de cuenta que es NAIF, tratar de tomar ventaja del boom y tratar de salirse antes que la crisis se dé vuelta. Tendrá que él evaluar qué prefiere hacer, sigue siendo una opción. Si decide jugar como NAIF, bueno, la cantidad de inversiones de este grupo o la cantidad de jugadores de este grupo también se incrementa. Okay. Bueno, durante el boom, el grupo NAIF desplaza al grupo SABI. Durante el bust, debería pasar lo contrario. Ahora, los inversores encuentran que tienen pérdidas, los SABI se encuentran en una mejor situación para salir a invertir. Esto debería revertirse. Si este ciclo se repite, deberían ser los SABI los que desplazan a los NAIF de crisis a crisis. Entonces los ciclos deberían de alguna manera amortiguarse. Ya sea porque los NAIF aprenden de sus errores o porque directamente quedan fuera. Bueno, hay 3 razones por las que esto puede o no pasar. No entiendo que no vaya a pasar, pero hay motivos por los cuales este efecto no puede ser tan directo. En primer lugar, la política monetaria no ocurre en un contexto sencillo de analizar. No es como un modelo. Derivamos, cambia la cantidad de dinero y vemos qué pasa. O sea, hay que interpretar todo el contexto, la interpretación puede ser errónea, una vez puede estar en lo correcto, la otra vez puede estar en lo incorrecto, o puede estar haciendo un análisis correcto, pero asignando pesos relativos erróneos. Y puedo decir, la política monetaria está mal, el frente fiscal está mal, me parece más grave el fiscal, en verdad la política monetaria está haciendo mal. Es decir, es una situación muy compleja de analizar, pasar de una crisis a otra, las condiciones particulares cambian, quizás no seamos mucho más sabios y no me puedo adaptar a ese cambio de estructura. Bueno, aquí puse entre paréntesis un ejemplo. Un cambio estructural es pasar del viejo sistema de patrón oro a un sistema de dinero fiat. Y alguien puede decir, bueno, si hay dinero fiat, ¿por qué dejar de emitir? Emitamos para siempre. Si es cuestión de machar la inflación con las expectativas de inflación. Listo. Eso puede ser un cambio que no sea fácil de interpretar. El segundo punto es un cambio en la población de empresarios. El NAIF, por supuesto, está convencido que sabe. Entonces, cuando le enseña a los que vienen atrás de él, le enseña su forma de entender el mundo, y el nuevo NAIF cree que sabe también. O sea, el cambio de población de empresarios no garantiza que siempre tengamos más sabios. No sabemos. Y el tercer punto es que si bien podemos tener una predicción relativamente acertada en las predicciones de patrón, las pattern prediction, podemos tener problemas en las predicciones particulares. Podemos decir, bueno, esta política monetaria no va a llevar a distorsiones, a alguna burbuja. Distinto es saber en qué mercado o en qué mercados. Entonces puedo estar correcto en lo macro y equivocado en lo micro. Bueno, ¿por qué este problema no sucede sin una política monetaria expansiva? Aquí soy muy breve. No es solo una cuestión de estar equivocado, en cual creo que la tasa de interés, necesito un banco central que me financie el error, sino eventualmente las tasas de interés que enfrento me empiezan a apretar. Bueno, entonces, ¿por qué el enfoque en el tema este? 2. 1, el problema este de selección adversa o de bidding en el mercado de factores de producción no lo vi muy mencionado en estos recientes papers. Me parece que es el punto por donde debería ir para hacer más claro cuál es el problema. En segundo lugar, al ser sobre una cuestión de expectativas racionales, es un debate que excede al tema del ciclo austríaco puntual. Este problema puede estar de alguna manera, podría plantearse en otras teorías de ciclo, y de alguna manera también es un debate sobre hasta dónde, si es que es válido aplicar expectativas racionales. Es decir, no es solo un debate sobre el ciclo austríaco, sino que creo que es un debate que puede, en el fondo es más profundo. Bueno, muchas gracias por pasar.